Qué placer estar con usted hoy. Soy el evangelista Jimmy Swaggart y espero que nos acompañó ayer. El Espíritu del Señor se manifestó de una forma gloriosa, maravillosa y bella. Bueno, si usted nos acompañó, sabe de lo que hablo, y si no nos acompañó, bueno, me hubiera gustado que usted haya podido. De todos modos, hoy va a estar incluso mejor, yo pienso. El Señor va a manifestarse y tocar corazones y vidas si usted querrá ser parte de ello. Muy bien. Quiero leer el mismo texto que leí ayer. Y Pablo dice en Gálatas capítulo 1, en el versículo 11, él dice: mas os hago saber, hermanos, doy a conocer, que el evangelio que ha sido anunciado por mí, el mensaje de la cruz, no es según hombre. Nota, todo mensaje además de la cruz es sin duda ideado por el hombre. Texto, pues ni yo lo recibí de hombre. Nota, Pablo no había aprendido esta gran verdad de maestros humanos, ni lo aprendí de hombre. Nota, él repudia la instrucción de otros hombres. Texto, sino por revelación de Jesucristo. Nota, la revelación es el poderoso hecho de Dios por la cual el Espíritu Santo revela a la mente humana lo que no podía entenderse sin la intervención divina. Padre Celestial, ayúdanos. Señor, te amamos y te adoramos. Te pido por tu gracia que me des palabras que estimulen y fortalezcan a la gente. Ayúdame a partir el pan de vida para que ellos la entiendan y para que pueda exponerla bien. Y te lo pido todo en el glorioso nombre de Jesucristo. Y todos digan amén y amén. Quiero presentarle otro pensamiento de la declaración de Pablo. He presentado varias, pero quiero presentarle una más porque creo es crucial, que mi opinión es sumamente importante. Cuando Pablo declaró que este evangelio que él predicaba no era según hombre, o sea que no tenía su origen en el hombre en absoluto, sino su origen en Dios. Él dijo: no lo recibí de hombre, ni lo aprendí de hombre, sino por revelación de Jesucristo. Bien, no discutiré todos los puntos que se discutió ayer, pero lo siguiente es muy importante. Si el evangelio que se predica hoy día en su iglesia, donde sea que usted lo escuche, televisión, radio o donde sea, si no es el mismo evangelio que predicó Pablo, entonces no es el evangelio de Jesucristo. A lo mejor es acerca del evangelio, puede que se diga buenas cosas, pero el evangelio que liberta a los hombres debe ser el evangelio que predicó el apóstol Pablo, que era el mensaje de la cruz. Permítame mostrarle algo en 1 de Corintios, capítulo 1, versículo 18. El gran apóstol dice: porque la predicación de la palabra de la cruz es locura a los que se pierden. Notas, las cosas espirituales no pueden ser discernidas por personas inconversas, pero esto no importa, la cruz tiene que ser predicada incluso, como veremos. Texto, mas a los que se salvan es poder de Dios. Nota, la cruz es el poder de Dios simplemente porque es allí donde toda la deuda del pecado fue pagada, dando al Espíritu Santo, en quien reside el poder, la libertad de acción para obrar con poder en nuestra vida. La palabra predicación que se emplea aquí, en mi opinión, es una traducción desacertada. La palabra griega empleada por Pablo cuando se pronunció es logos, L-O-G-O-S, logos, y debiera haberse traducido la palabra de la cruz o el mensaje de la cruz es locura a los que se pierden. Él está diciendo que este es el evangelio, es el mensaje que debe predicarse, es la palabra que debe predicarse, porque es la palabra de la cruz, el mensaje de la cruz. ¿A qué se refería Pablo? Bueno, fue en la cruz donde se ganó cada victoria. Fue en la cruz donde se derrotó a cada secuaz de Satanás y a Satanás mismo. Fue en la cruz donde se expió todo pecado, pasado, presente y futuro. Fue en la cruz que se cumplió el gran plan de la redención en su totalidad. La cruz. Y si
el predicador no está predicando la cruz, sea lo que está predicando, no es el evangelio. Bueno, voy a aclararlo un poco. Hay miles de predicadores que no entienden, son ignorantes de lo que el Señor le dio a Pablo. Entiendan la cruz respecto a la salvación. Lo entienden con facilidad y estupendamente, pero no entienden en absoluto con respecto a la cruz, respecto a la santificación, el vivir diario para Dios, que es la sustancia de lo que enseñó Pablo. Pablo no dijo mucho de cómo ser salvo. Casi todas sus enseñanzas en cuanto a la cruz tiene que ver con el vivir para Dios cada día. Pero si esos predicadores, aunque no lo sepan ni lo entiendan, si están predicando la cruz siempre y cuando sea para salvación, como dije, Dios de seguro lo honrará. Él lo honrará mucho. Y Dios los va a usar en gran manera, pero el Espíritu Santo en cierto momento comenzará a darle la luz a ellos con relación a lo que Pablo se refería en realidad. Por eso, en esta declaración acerca de que no lo recibe del hombre, él está diciendo a la misma vez, si lo que, déjeme modificarlo un poquito, eso debe ser el criterio de toda predicación en el futuro. Usted diría, entonces, el único mensaje que usted predicaría es la cruz. Permítame decirle que es el fundamento de toda la palabra de Dios. Esto no es un breve resumen, se refiere a la salvación y todo lo que conlleva. Pero luego se refiere también a la santificación de los santos, el crecimiento en la gracia y en el conocimiento del Señor, el desarrollo del fruto del Espíritu, los dones del Espíritu, el poder de Dios, la victoria sobre el mundo, la carne y el diablo. En otras palabras, todo. Déjeme ayudarle en lo siguiente. En 1 de Pedro, capítulo 1, el gran apóstol escribió y ellos aprendieron de Pablo todo en cuanto a la cruz. Y no hay duda que el Espíritu Santo incluso amplió su entendimiento. El caso es que ellos no rechazaron lo que Dios le dio a Pablo, sino que lo aceptaron. Escuche lo que dijo Pedro. 1 de Pedro, capítulo 1, versículo 18, sabiendo que habéis sido rescatados de vuestra vana conversación, nota, vano estilo de vida. La palabra conversación ha cambiado su significado por más de 400 años hasta el presente. Quiere decir ahora que uno habla con la gente y ellos hablan con nosotros. Es una conversación, pero luego la palabra se refiere al estilo de vida. Muy bien, él dijo, la cual recibiste de vuestros padres, nota, se refiere al pecado original, que se transmite del Padre al Hijo en la concepción, no con cosas corruptibles como oro o plata. Vea la nota, presenta el hecho de que los artículos más preciosos, el oro y la plata, no pudieron redimir al hombre caído. Bueno, sigamos leyendo. Sino con la sangre preciosa de Cristo. Somos redimidos con la sangre preciosa de Cristo. Nota, presenta el pago, lo cual proclama la vida derramada de Cristo en favor de los pecadores. Texto, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Nota, se refiere a los corderos ofrecidos como sustitutos en la antigua economía judía. La muerte de Cristo no fue una ejecución ni un asesinato, sino un sacrificio. La ofrenda de sí mismo presentó un sacrificio perfecto, ya que Él fue perfecto en todo respecto. Texto, ya ordenado de antes de la fundación del mundo. Bien, mire la nota en la pantalla y léala conmigo. Se refiere al hecho de que Dios en su omnisciencia sabía que Él crearía al hombre, el hombre caería y Cristo redimiría al hombre al ir a la cruz. Todo esto fue ordenado antes de la creación del universo. Significa que la cruz de Cristo es la doctrina fundamental de toda doctrina. Lo que
se refiere que toda doctrina debe basarse en ese fundamento, de otro modo es engañoso. Texto, pero manifestado en los últimos tiempos por amor de vosotros. Nota, se refiere al Dios invisible, quien en la persona del Hijo fue hecho visible a la vista humana al tomar cuerpo humano y limitaciones humanas. Pero el caso que quiero señalarle con relación a estos pasajes, como fue dado por el amado Simón Pedro, es esto. El mensaje de la cruz, la doctrina de la cruz, la palabra de la cruz, que se dice aquí, es el fundamento de toda doctrina en la Biblia. En otras palabras, toda doctrina en la Biblia, profecía, el Espíritu Santo, la gracia, la justificación, el poder, el Espíritu Santo, cada cosa que pudiera ocurrírsele en cuanto a las doctrinas de la palabra de Dios, debe edificarse exclusivo, total, completamente en el fundamento de la cruz de Cristo. En otras palabras, en la mente de la deidad, antes que se fundara el mundo, Dios en su omnisciencia, y la omnisciencia significa conocimiento perfecto del pasado, presente y futuro, sabía que Él crearía al hombre, sabía que el hombre caería. La caída del hombre en el huerto del Edén no fue una sorpresa. No hay nada que sorprenda a Dios. Sabía que el hombre caería, pero creó al hombre de todos modos. Y fue decidido por la deidad, Dios el Padre, Dios el Hijo, Dios el Espíritu Santo, que el hombre sería redimido, que sería sacado de las dificultades de la iniquidad, rotas las ataduras de las tinieblas, la muerte eterna del pecado e iniquidad disipadas por Dios, al convertirse en hombre y pagar el precio por la redención del hombre, satisfaciendo las órdenes de un Dios 3 veces santo, realizado por Cristo al ir a la cruz. Permítame decirles algo, señoras y señores. Si Jesucristo, tan carismático, tan brillante, tan intelectual, tan inteligente, tan educado, tan lleno de conocimiento, tan dotado, si solo es un hombre, tan solo un hombre, eso es una cosa. Pero si Jesucristo no solo es muy hombre, sino muy Dios, por lo tanto, es algo totalmente distinto. Si Jesucristo es el que se dice que era, yo soy el camino, la verdad y la vida, nadie viene al Padre sino por mí. Si Él es el que se dice que es, entonces es un aspecto totalmente distinto, y más le vale que usted lo entienda. Procuro explicarle de que el sacrificio de Cristo en la cruz es la doctrina fundamental de toda la palabra de Dios. ¿Me explico ahora? Digo, todo en la Biblia está edificado sobre esa doctrina. Es por eso que el hombre se equivoca en la profecía, se equivoca con relación al Espíritu Santo, se equivoca respecto a la salvación, se equivoca respecto a 101 cosas. Y la verdad es que las denominaciones religiosas están a veces edificadas sobre errores. Es porque se dejó tener en cuenta la cruz de Cristo, o se repudió, o no se entendió correctamente. Y lo que se edificó fue edificado sobre el hombre y no sobre la cruz. El fundamento de la cruz se dice, y se lo leía a usted, Primera de Pedro, capítulo 1, versículos 18 al 20, nos dice que mucho antes de la fundación del mundo, que el principio de la cruz de Cristo se formuló en la mente de Dios.
como un lugar de sacrificio donde se redimiría el hombre por la preciosa sangre derramada del Señor Jesucristo. Muy bien. Bueno, si lo que se predica no es lo que Pablo predicó, entonces no es el Evangelio. Es eso en esencia lo que está diciendo también. Por eso le preguntaré, la iglesia donde se congrega, a quien escucha por televisión o radio, lo que sea el caso, se está predicando la cruz. Se está predicando la cruz. No digo que se menciona la cruz de vez en cuando. Recibimos cartas que dicen, mi pastor predica la cruz, y yo no estoy diciendo que no es así, pero la mayoría de las veces es solo eso, ellos mencionan la cruz. Y es todo. Puede que estén predicando la cruz según su conocimiento, pero lo que el Señor me ha dicho es que difundiera el mensaje, y por eso estoy en televisión, para que usted como creyente pueda entender que la cruz de Cristo es su clave para toda victoria en su vida y vivir para Dios. Proporciona lo que Jesús proporcionó, y no me refiero a un madero, me refiero a lo que Él hizo allí. Que todo precio fue pagado, toda victoria fue ganada, y usted tiene todo aquello que Él ha hecho, al menos en lo que quiere que tengamos hoy día. Muy bien. Por eso es una cuestión crítica, señoras y señores. Porque la mayoría van a iglesias donde no se predica la cruz. Quizás se mencionan de vez en cuando, pero bueno, permítame volver a decirlo una y otra vez, y lo voy a decir amablemente, no va a ser duro. ¿Cuántos millones van a la iglesia hoy donde el predicador está predicando el plan de una vida con propósito? Bien, piensa en eso. Pues es una buena pregunta. ¿Cuántos asisten hoy a la iglesia donde el predicador está predicando y practicando el plan de una vida con propósito? ¿Cuántos? Mencioné esto hace unas semanas. Francis, hace unos cuantos años, me dio un ejemplar de ese libro, Una vida con propósito, y me dijo, ¿lo lees? Y fue un día después de regresar de la oficina, yo estaba descansando en la sala, ella se fue a hacer lo que tenía que hacer, y yo empecé a leerlo, leí 10, 12, 20 páginas más o menos, luego cerré el libro. Ella volvió poco más tarde y me dijo, ¿qué? ¿Ya no lo vas a leer? Le contesté, pues leí un poco. Ella dijo, bueno, ¿qué opinas? Yo dije, no están predicando la cruz, no están enseñando la cruz. Están enseñando otras cosas ideadas por el hombre y no por Dios. Por lo que no le ayudará a nadie, y no hay que leer todo el libro para saber que es una pérdida de tiempo. Me expresé un poco más duro de como quería, pero es lo que realmente es, una pérdida de tiempo. Si no es la cruz, señoras y señores, no es el Evangelio. Y aquellos que prestan atención a eso y otras cientas doctrinas similares, no se benefician en absoluto, no reciben la ayuda, no son bendecidos, no crecen en el Señor en absoluto. Y algunos se opondrán diciendo, oh, pero yo he sido bendecido, y yo esto, y yo aquello. Solo puedo contestarle como Pablo contestó. Él dijo, si la justicia viene por la ley, entonces Cristo murió en vano. O sea que si usted es ayudado y bendecido por otras cosas, además de Jesucristo y el crucificado, entonces Él no necesitó venir y morir en una cruz. Bueno, permítame leer los versículos 13 y 14. El gran apóstol dijo, porque ya habéis oído acerca de mi conducta, estilo de vida. En otro tiempo, en el judaísmo, nota la práctica del judaísmo, texto, que perseguía a sobremanera la iglesia de Dios y la destruía, Hechos 9, 1 al 2.
y aprovechaba en el judaísmo sobre muchos de mis iguales en mi nación. Él superó a sus contemporáneos judíos en la cultura judía. Texto, mostrando mucho más celo por las tradiciones de mis padres. Nota, un celo desde su misma niñez. Bueno, él está diciendo que si estuviera buscando popularidad, lo tenía. La verdad es que, aunque él no lo dice aquí, pero la verdad es que estaba en preparación para ser dirigente del fariseísmo en Israel. Estaba en preparación para tomar el lugar del gran maestro de la ley, Gamaliel. De hecho, fue discípulo de Gamaliel por muchos años, el maestro más prestigioso de la ley en todo Israel. Él lo tenía todo, brillante. Tenía más conocimiento de la ley, o se creía que sabía, más que ningún otro en Israel de esa época. Y lo demostró siendo entusiasta. Él dijo en perseguir la iglesia y destruirla. Se dice que muchos cristianos primitivos murieron a causa de Pablo, conocido antes como Saulo, antes de la experiencia del camino a Damasco. Ellos fueron maltratados, perseguidos, torturados y muchos murieron a causa de sus acciones, arrojando amenazas e intimidaciones. Pero se encontró con Jesucristo en el camino a Damasco y nunca volvería a ser el mismo. I've had a vision of Jesus. I've caught a glimpse of my Lord. Down through the skies he's coming, just as he writes in his word. See the great light in the heavens, shining from the east to the west. Stay with me, blessed vision, till Jesus shall come for to stay. Gloria a Dios. Es lo que necesita el mundo, lo que tenía Pablo, una visión de Jesús. Alabado sea el Señor. Padre Celestial, toma estas palabras al corazón de la gente. Ayúdales a ver a Jesús, ayúdame a predicar de Jesús, ayúdame a cantar de Jesús, ayúdame a proclamar a Jesús, ayúdame, oh Señor, a levantar a Jesús. Porque has dicho, Señor, si fuere levantado, a todos atraeré a mí mismo. Gloria a Dios, aleluya, aleluya. Qué placer es estar con usted. Hoy soy el evangelista Jimmy Swaggart y qué privilegio es poder llevar este maravilloso y glorioso evangelio de Jesucristo en español, uno de los idiomas más hermosos del mundo, a todas partes de los Estados Unidos, México, Centro y Suramérica. ¿Cómo le doy gracias a Dios por eso? Con toda la fuerza que tengo en mí, quiero alentarle a usted para que adquiera un ejemplar del Nuevo Testamento del Expositor. Es una nueva edición y me han dicho algunos doctorados y licenciados, y lo digo en serio, que es la mejor traducción castellana del texto griego que se haya visto. Es solamente una opinión mía y muy importante, desde luego, pero el Nuevo Testamento del Expositor es diferente en que cada versículo tiene su explicación. Por favor, vea una muestra en la pantalla. Lo que se muestra es Romanos capítulo 6, versículos 3 al 5. Cada pasaje, desde Mateo 1:1 hasta Apocalipsis 22:21,
O sea que prácticamente cada versículo está explicado y a propósito, vamos pronto a tener a disposición la Biblia completa en español de la Biblia de estudio del expositor. No obstante, me gustaría que usted adquiera este Nuevo Testamento si no lo ha adquirido. Le aumentará su conocimiento de la palabra de Dios y le ayudará a entenderla como nunca antes. La Biblia de estudio del expositor ha sido producido por el Espíritu Santo. Tiene el objetivo de ayudarle a entender mejor la palabra de Dios y nada en el mundo es más importante que eso. ¿Me explico? Muy bien. Esto es lo que he hecho. En los últimos días he reducido el precio a $25 el ejemplar y el gasto de envío está incluido. Hacemos todo lo posible para que usted pueda adquirir un ejemplar. Permítame decirle algo. Usted no malgastará su dinero. Será los mejores $25 que usted haya invertido en toda su vida. Y voy a serle sincero. No hay nada en el mundo que sea más importante que la palabra de Dios. Por favor, comprenda que nada es más importante que aprender la palabra de Dios como se debe. Este Nuevo Testamento le ayudará a hacer eso exactamente. Permítame decirlo de otra forma. En mi opinión, el Nuevo Testamento del expositor es una Biblia de estudio y es el instrumento principal que se puede colocar en las manos del público cristiano para ayudarle a entender mejor la palabra de Dios. De nuestra parte, hacemos todo lo posible para que usted pueda adquirir un ejemplar. Hemos rebajado el precio a solo $25 y todos los gastos de envío están incluidos, ya que quiero que usted tenga un ejemplar. Va a transformar su vida. Únicamente la palabra de Dios puede hacerlo. Puede ver el número y la dirección que aparece en la pantalla. Le pido que nos dé una llamada o nos escriba. Los telefonistas estarán esperando su llamada por solo $25. Cárgalo a su tarjeta de crédito o llámenos y le prometo que usted se alegrará de haber hecho su pedido. Le ayudará a entender la palabra de Dios como nunca antes. Bien, estaré esperando su llamada y le prometo que será de gran bendición. Hasta la próxima, que Dios le bendiga. There have been names that I love to hear. Oh, yes. But never has there been